al pastor Javier Figueroa. Que la paz del Señor Jesucristo sea con nosotros. Que nos bendiga. Gracias, pastor, por esta oportunidad que me brindas. Gracias por confiar. La presencia de Dios. ¿Saben? Hay momentos donde el diseño de Dios se nos olvida. Hay momentos donde lo que Dios designó, lo que Dios pensó en la eternidad, lo que Dios ha profetizado y lo que Dios finalmente ha diseñado en nuestras vidas, se nos olvidó. Hoy te vengo a recordarte que mucho más que poder, tienes autoridad. Vengo a establecer, ¿verdad?, unos principios del reino esta noche, si usted me deja, porque entiendo que es muy preciso, muy conciso y muy importante en este tiempo que usted entienda que lo que Dios quiere es una iglesia no tan solamente llena de poder, pero sino de autoridad. Podemos verlo en el Génesis, cuando Dios delega poder, autoridad, gobierno, señorío, mayordomía sobre el hombre. Le dice, yo hice, yo diseñé, ahora tú empieza a hacer. Entonces en esta noche quiero traer sobre el tema poder y autoridad. Poder y autoridad. Vaya conmigo a Lucas. Gracias. Lucas capítulo 9. Gracias, Señor. Lucas capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Partimos de ahí. Gracias, Señor. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Ya no se quiere callar de la casa del Señor. Que viene de dile culpa, no al hombre rey, al rey de reyes, por favor. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Poder y autoridad. ¿Les dio qué? Poder y autoridad. Les dio poder y autoridad sobre algún demonio. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Padre, tu palabra queda bendecida. Expande nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría para entender esta palabra, Padre amado. Que esta palabra, Padre amado, se haga rema en nuestro espíritu, Padre amado, y que tú nos enseñes y nos reeduques. Reeduques, Padre amado. Amén. En la iglesia de hoy se puede decir que hay muchos cristianos con poder, pero pocos con autoridad. Es que enfatizamos mucho y hablamos mucho del poder, pero no enfatizamos la importancia de la autoridad en el reino de Dios. Si ustedes tienen que entender que en el reino de Dios es una autoridad establecida, y para mover cosas en el reino de Dios, en lo terrenal, tienes que tener más que poder, autoridad. Porque si mal no recuerdo, la autoridad es lo que impulsa el
poder y autoridad. Poder de la raíz griega dunamis. Dunamis, que significa poder, fuerza, habilidad. Y esta me gusta, explosión. Vamos a definir autoridad. La palabra griega también define autoridad como exousia. Exousia. Primeramente es un privilegio, es una fuerza, es una capacidad, es una libertad, es ser maestro de algo, es ser superhumano, es ser potente, es ser una influencia delegada, es una autoridad, por supuesto, y me encanta esta jurisdicción, poder, ¿verdad? Jurisdicción. ¿Sabe qué, iglesia? Ese de Río Grande. Dios no te puso en el casco de Río Grande solamente porque le dio la gana, solamente porque ese espacio estaba vacío, sino en el diseño de Dios. Ya este lugar iba a ser diseñado para la casa, su casa, ese de Río Grande. O sea, te dio jurisdicción de un lugar. Usted tiene que entender que en lo natural, cuando la policía está obrando, la policía estatal, y cuando se le va de sus manos que es federal, llegan los famosos federicos y le dicen al estatal, ya tú no tienes jurisdicción, llegaron el FBI. Asimismo, Dios nos ha plantado en este lugar. Hemos llegado a este lugar y Dios le ha dicho a potestades, gobernantes de tiniebla, principados, hello baby, llegó el reino de Dios. Tú no tienes poder de autoridad, eres limitado. Es por eso Dios trae estos mensajes, para recordarle como iglesia que el poder es solamente de que te vale tanta fuerza, si no puedes implementar, si no tienes la autoridad para implementar el reino de Dios. Porque de lo que se trata realmente, la iglesia, es adelantar el reino de Dios. Tuvo que venir el segundo Adán, Jesús en carne, para mostrar lo que realmente era gobernar, poder, autoridad. O sea, autoridad. ¿Quién es este? Que aún los vientos obedecen. Eso no es poder, eso es autoridad. Cuando tú te puedas parar frente de tu problema, cuando tú te puedas parar frente de la tempestad, cuando tú te puedas parar frente cuando cualquier demonio, principado, gobernante, situación, I don't care what is it. Solamente usted tiene que abrir la boca con autoridad. Implantar el reino de Dios. Para eso Dios nos trajo a este lugar. No para contiendas, no para pleitos, sino para implantar el reino de Dios. Para implantar un diseño perfecto. Es por eso que Jesús primero escogió y luego delegó una autoridad, un poder. Dice que primero lo pensó bajo del monte. Dice que empezó a escoger a sus discípulos. Iglesia que estás aquí hoy, Dios te escogió entre muchos. Oh, tú no, que me queda cerca de casa, el tapón. No. Es más grande que eso. Dios te escogió entre muchos. Pudo haber otra persona sentada en ese lugar, pero tú estás sentado. Pudo haber otra persona sentada, pero Dios te escogió a traerte aquí. Porque eres parte del diseño del reino de Dios para esta casa, para este campo de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Macao. El reino de Dios tiene que ser adelantado, hermano. Esto no se puede quedar aquí. Me niego que se quede aquí. El reino de Dios tiene que expandirse. Eso es reino. Eso es autoridad. Tienes que entender que es una combinación de efectos. Para adelantar el reino de Dios es una combinación de elementos que se combinan juntos
y adelantan así el reino de Dios. Entonces, ¿cómo queremos sanar si no hay autoridad? Si no hay poder, hay excitamanda, pero se sanó, salió fuera el demonio, pues entonces no hay autoridad. ¿Qué es lo que está agobiando tanto en este tiempo, iglesia? ¿Qué es lo que está maltratando tanto? ¿Qué es lo que te está afligiendo tanto? Que te está olvidando del diseño de Dios para esta casa y está enfocando tu vista en hombres, en otros métodos, menos en la palabra de autoridad de Dios. Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere una iglesia eficaz, que exhorte, que gane terreno. No quiero una iglesia que antes de salir de la línea de batalla se mate entre sí, confundidos, porque no saben quién es el enemigo. Santo, aleluya. Yo quiero una iglesia que plante bandera y que diga, we ain't going nowhere. Amén. No nos vamos por ningún lado. Si el Señor nos trajo hasta aquí, nos ha traído Dios, mañana nos llevará a otro lugar. Mañana nos levantará hacia nuevas dimensiones. Mañana nos prosperará y nos seguirá bendiciendo. La gloria siempre será mayor. Incremento como la luz del mediodía. Será grande, una potencia, una autoridad. Aleluya, Santo. ¿Cómo queremos? Es que esto, la batalla de cada cristiano, la batalla esencial del pueblo de Cristo es el mundo espiritual. Es que no sé cómo hermano, yo no sé, no. Es por eso que nos están ganando la batalla. Santo. Porque no estamos pensando con la cabeza de Jesucristo, que debe ser la cabeza. Estamos pensando con nuestro propio intelecto. Estamos pensando con nuestro propio ánimo. Ay, si él, y si aquello. No, aquí la cabeza es Dios. Aquí la cabeza es Jesucristo. El cuerpo somos nosotros. No te gusta la parte del cuerpo que te tocó. Well, I'm sorry, baby. Pero eso fue donde te puso Dios. Y ahí en esa parte del cuerpo eres eficaz. Dios te dio una autoridad en esa parte del cuerpo específico. Y si faltas en esa parte del cuerpo, el reino de Dios no adelanta. Tienes que estar aquí. Te necesita Dios para hacer lo que va a hacer, porque lo va a hacer, hermano. Si Él es fiel para prometerlo, también es fiel para cumplirlo. Tienes que entender, iglesia, que más que poder, Dios te ha delegado autoridad. Tú sabes todo lo que tú puedes hacer con autoridad. Autoridad es un término legal. Es un término legal. Pero sin embargo, ¿cómo queremos que el mundo espiritual te obedezca si solamente tienes poder y no autoridad? Ay, pero mira, está predicando, es una doctrina. ¿Sabe por qué? Porque el mundo espiritual no se mueve a base de poder, se mueve a base de autoridad. Amén, aleluya. Santo Señor. El mundo espiritual reconoce el poder, está expuesto al poder. Dios le ha regalado un poquito de poder a Satanás, que Dios lo reprenda. Ay, ¿tiene un poder? Sí, porque tiene un poder delegado por un limitado tiempo para hacer ciertas cosas, pero lo que no tiene es autoridad. El mundo reconoce poder, pero aún más respeta la autoridad, porque necesita de la misma para moverse en el mundo espiritual. O sea, ¿qué estás diciendo, pastor? Que tú le puedes decir cuándo se tiene que mover, cuándo se tiene que parar, cuándo se tiene que ir. No era aquí. Ve los hombres en la cara. Me reprenda el diablo en el nombre de Jesús. Asuma la responsabilidad de un cristiano. Asuma la autoridad del reino que Dios mismo ha conferido y ha
con los fariseos, los jebuseos y los más feos. El problema de él era que están utilizando la ley incorrectamente. Están mirando lo que no es. Es más que apariencia. El reino de Dios no es aquí. Ese trepésico bíblico a toda la gente con eso. No. El reino de Dios es autoridad y saber cómo usarla. Porque es dinámica, es un cuarto, es un petal, es una dinamita. Es dinamita, pero la dinamita no explota sin una mecha. La mecha es la autoridad. Y cuando tú enciendas esa mecha, y cuando llega al final, ¡boom! ¡Bang! ¡Bang! Una combinación de efectos, unos elementos que hacen adelantar el reino de Dios. My God. Pero a todos todavía me quedé con esa. Porque el mundo espiritual no se puede por poder. Vaya conmigo al libro de Marcos. Gracias, Jesús. Marcos 5. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta verdad. Marcos 5, versículo 6. El endemoniado Gadareno. Marcos 5, versículo 6. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. 13. Me gusta este al principio. Y luego Jesús le dio permiso. Esta versión dice que luego Jesús le dio permiso. Más que poder, iglesia, es autoridad. ¿Sabe que el mundo espiritual reconoció cuando él se bajó de esa barca y puso sus sandalias sobre esa playa? Algo pasó en el mundo espiritual. El mundo espiritual se paralizó. El mundo espiritual sintió un terremoto, un tsunami. Algo había pasado. Era el Hijo del Dios Altísimo que había llegado. No tuvo otro remedio que correr y postrarse ante los pies del Maestro. Una versión dice: y le adoró a Jesús. Esa potestad, esa legión supo, entendió la autoridad que había en Jesús. ¿No sabe por qué muchas veces nos vienen problemas, dificultades, tormentas, y no salimos de ello? Es porque la tormenta no ha reconocido tu autoridad. Es porque la tormenta todavía es como que aquí no pasa nada, vamos a seguir soplando, olvídate, tumba la casa. Pero cuando la tormenta reconoce que el sonido de tu voz, tempestad detente, problemas familiares detente, problemas conyugal detente, resiste, no vuelvas más. Esa autoridad causa en el mundo espiritual que todo se detenga y te reconozca como figura de autoridad. Iglesia, Dios quiere en este tiempo que regreses a esa autoridad, a que te pongas a pelear cara a cara con el enemigo, a que te pongas a preguntarle, ríndeme cuentas. ¿Qué estás haciendo? Dame lo que es mío. Estamos aquí porque Dios me envió aquí. ¿Para qué? Para rendir cuentas, para preguntar las potestades. Suelta eso, suelta eso. Eso me pertenece. Eso también. Eso de mi hermana. Vamos, iglesia. Lo que Dios quiere es una iglesia llena de autoridad del reino de Dios.
tengo una mejor. Lo que estoy hablando. Hechos capítulo 19. Capítulo 19, versículo 15. Respondiendo el Espíritu Santo, dijo a Jesús conoco, dice que mi Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Sabe? Muchas veces nos pillamos de el profeta con el galón de aceite, el más ungido, que se bañan a todos. ¿Cómo va a llamar? No, no buscar el galón de aceite, no lo sé. La lucha, el ritual. A Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ¿quién diablo eres tú? Dice que esa potestad los cogió a esos muchachos que intentaban hacer lo mismo, pero con poder y no con autoridad. Dice que les dio una pela y hasta el día de hoy están corriendo en nu por ahí. Eso lo dice la Biblia. Dice que les dio una pela, lo avergonzó. ¿Cómo puede ser que algo que tú tengas potestad, que algo que tú tengas la potestad sobre eso, te venga a decirte a ti lo que tú tienes que hacer, lo que va a acontecer, lo que va a pasar en tu familia, lo que va a pasar con tus hijos, lo que va a pasar con tu trabajo? Imposible. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres un rey, tú eres una reina, tú eres un sacerdote, tú eres un embajador, tú eres una persona del reino que tiene autoridad. Gracias, Señor. Pues digo que la gente no entiende que el enemigo tiene un poquito de poder. Es por eso que él abusa de su poder, lo estira al máximo porque es todo lo que tiene. Lo estira y es lo mismo otorgado. Es el mismo problema otorgado porque es que no sabe hacer más nada. Porque su poder es limitado. Tienes que entender que Dios le da permiso para hacer lo que hace. Amén. Y si Dios le da permiso para hacer lo que hace, es que Él está dentro del diseño de Dios. Amén. Pastor, tiene base para eso, ¿verdad? Como el libro de Job. Porque es que les quiero enseñar por la palabra. Amén. Amén. Lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Yo puedo importar. Job capítulo 2, versículo 6. Job capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero mas guarda su vida. Realmente está viendo que cuando hubo una reunión en el cielo, que vinieron los hijos de Dios delante de Dios, venía el coladito. Dios le dice: hey, ¿de dónde viene? Y Satanás rindiéndole cuenta: bueno, yo hice esto, le rodeé toda la tierra, mi esquello es así, a tal hora estoy aquí, a tal hora estoy acá, y hago esto y esto y esto, la semana que viene tal vez esto. Muy bien. Ahora, ¿qué tú crees del pana mío que yo tengo allá abajo, de mi hijo, de mi hija? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste cómo es tan precioso, cómo me alaba? El enemigo es claro. Si está prosperado, pues claro. Si la familia no se le ha ido, pues claro. Si tiene trabajo, pues claro. Si está bien rankeado, le tienes un cerco. Quítale ese cerco y verás cómo maldice tu nombre. ¿Así? ¿En eso? Pues mira, y no lo sepa, pero
Pero una cosa te digo, que si toca su alma, te entregaste. Hermano, hermana, tienes que entender que cosas que nos vienen a suceder en nuestra vida cotidiana, vida cristiana, vida de iglesia, está dentro del diseño perfecto de Dios. Que pasaron cosas, que pasaron problemas, es parte del diseño de Dios, es parte del plan perfecto, es parte del propósito para incrementar unción, para incrementar liberación, para incrementar salvación. Es parte del proceso que tenemos que pasar. Pero dentro de ese proceso tenemos que encontrar y redescubrir la autoridad que Dios nos pide. Porque si Dios es tan confiado de decir, anda pues, anda con cuidado, dale, vete de las manos. Dios está tan seguro de ti, iglesia. Dios está tan seguro de ti. Que le dice, dale, quítale el carro. Dale, quita. Porque yo sé que en medio de la aflicción va a entender que no es que yo lo quiero acusar, va a entender que no es que yo estoy haciendo juicio, va a entender que más que un padre malo soy un padre buenísimo, más que otra cosa quiero que entienda que es mi hijo, que lo amo, que lo quiero y que le voy a dar todo lo que me ha prometido, y yo le voy a dar todo lo que yo le he dicho que le voy a dar. Pero tenemos que encontrar la autoridad de pararnos frente de esa potestad, ese problema, y decir, ven y tócame, pero voy a seguir para adelante. Esto no me va a detener como persona, como iglesia, como individuo, como jefe de familia, como madre soltera. Esto no me va a detener. Gracias, Señor. Tenemos que volver. Tenemos que entender que no tiene autoridad. La única autoridad, así por decirlo, es lo que Dios le dice que haga. Y si vamos a venir a pensar nuestra autoridad, está haciendo lo que Dios le está diciendo que haga. Santo, aleluya. Tienes que entender que autoridad es un término legal. Eso quiere decir que si ahora mismo hay algo fuera de orden en tu vida, hay algo que te está robando la paz, hay algo en tu vida que te está haciendo daño, te quiero decir que esta noche que está ilegalmente. Usted sabe ilegal cuando uno you trespass, ¿verdad? Que tiene así la verja, no pase, keep out. Y tú brincas la verja, ¿qué estás haciendo? Eso mismo pasa. Hay cosas que brincan la verja de autoridad. Hay muchas veces que nos escapan cosas y llegan donde nosotros estamos. Pero ¿cómo llegó esto aquí? No estaba cercado, ¿qué pasó? Lo que tienes que entender no es cómo llegó, es que cómo se tiene que ir. La cosa es no es cómo vino este problema, vino donde vino, no, es cómo se tiene que ir este problema ahora mismo. Es porque está ahí ilegalmente, no tiene propósito ahí, no tiene parte ni suerte en tu vida, porque eso es lo que Dios dice, no para ti. Está rompiendo la ley establecida del reino de Dios. Está rompiendo la ley establecida del reino de Dios. ¿Cómo? Vaya conmigo a Mateo. Mateo 16, 19. Quiero que entiendas que Dios te ha dado algo. Mateo 16, 19. Y dice así: a ti, diga a mí, a mí me ha dado las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
una llave que se llama autoridad. Una llave que es una llave maestra, un master key, que abre cualquier candado, cualquier cerrojo, abre cualquier portón, porque está diseñada a ser una llave maestra. Tienes que entender que Dios nos dio, nos regaló sin nada a cambio. A ti te doy, mira, te doy las llaves del reino de los cielos. Te doy las llaves para que adelantes el reino de Dios en Fajardo. Te doy las llaves de Dios para que adelantes el reino de Dios en Luquillo. Te doy el reino, las llaves para que adelantes en Seno, en Humacao, Ponce. I don't know lo que Dios tiene para esta casa, pero te puedo decir una cosa, que la llave no es chiquitita, la llave es una llave enorme. Amén. Ahí mismo Mateo 28. Pues si no lo sabían, me encanta la palabra de Dios. 28, 18. Ay, te me gusta. Oh my God. Jesús, antes de ser levantado, da una última instrucción a sus discípulos, a sus amados, a sus amistades, a los que estaban ahí, sus allegados. Mientras está siendo levantado en la nube, Él está diciendo las últimas cosas que tienen que hacer. Pero, y dice, y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y acercándose le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Está hablando del mundo espiritual. Está hablando toda potestad. Me es dada a mí. Y como ustedes tienen el espíritu de mi papá, automáticamente ustedes lo heredarán. No lo tienen que pedir, es herencia. La autoridad que tenemos como iglesia es herencia, hermano. Es herencia del reino. Que a papá, Abba, Padre, le plació en mirarnos y se ha complacido y nos ha dado más de lo que hemos entendido, mucho más. Porque nos ama, porque quiere ver esa autoridad establecida. Es por eso que si vamos de nuevo a Lucas 9, en el versículo 3 y 5 dice que no tomaran nada. Versículo 3 dice: y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Que en cualquier casa donde entréis, quedad allí y debéis salir. Y donde quiera que no os respiren, salid de aquella ciudad y sacud el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Pero el versículo dice: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni ropa. ¿Saben por qué? Porque lo que Él estaba diciendo, o lo que Él estaba dando en ese momento, era suficiente. La autoridad automáticamente empieza a dar. Cuando tienes autoridad, las puertas se te abren. Cuando la autoridad está sobre ti, caminas en autoridad, la gente te empieza a regalar el dinero. Yo no sé quién tú eres, pero mira, toma estos 100 pesos. Cuando la autoridad está sobre ti tan fuerte, entras a un lugar a buscar el trabajo. Te dicen: mira, ya cogemos a todo el mundo para Navidad y llegaste tú. Pues espera acá, ¿qué tú sabes hacer? Pues mira, precisamente de una plaza de supervisor la quiere. Ay, por favor. Cuando tienes autoridad, las puertas se te abren. No necesitas llevar nada para el camino, porque aún en la hora del break se acercará el impío y de repente vos pagaste el almuerzo y cómo te grande también. Lo digo por experiencia. Que me paguen el almuerzo, me lo han pagado.
mismo capítulo, después de ese versículo, habla que Dios le dio poder, le dio autoridad. Pero después de ese versículo no se ve, no veo, yo seguí buscando, busqué mi diccionario, no veo evidencia de que los discípulos se fueron con algún paquete físico. No veo que se fueron con un paquete que decía autoridad, poder. No veo que salieron felices con un paquete, qué lindo, tienes que entender que la palabra exorcia, cada vez que veas exorcia, enfrente de una palabra significa salida de algo. Éxodos significa salida. Ex esposo se fue de tu vida. Ex esposa también se fue. Ex novio también se fue. Ex novia. Es algo, experiencia, algo que te pasó, sucedió, pasaste por ese tramo, pero ya no está en tu vida. Ahora lo que salió, la otra palabra, exorcio, o sea, os, no es os, habla de sustancia de algo. O sea, algo salió de Jesús. De Jesús salió una sustancia, pero para los discípulos recibirlo tuvieron que creer, tuvieron que tener fe. Vaya conmigo rápido, Corintios, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, cuando Jesús nos acerca y le dice, le voy a dar algo, le voy a dar poder y autoridad. ¿Qué? ¿Dónde lo tiene? Que tu túnica no es tan grande para todos nosotros que tú tienes ahí. Es que tuvieron que creer. La fe tuvo que ser activada para recibir el poder y sobre todo el recibimiento de la autoridad. Tuvieron que irse andando por fe y no por vista. No tenemos que comer, pero tengo fe. Amén. Vaya conmigo, Hebreos. Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi pregunta de esta noche: ¿qué tú estás esperando? ¿Qué estamos esperando con la iglesia? ¿Qué realmente, qué nos falta? ¿Qué nos hace realmente? Y tú sabes que es una pregunta confrontativa, que muchas veces creemos conocer la palabra, estar firmes en el evangelio, pero estamos carecentes de algo, nos falta algo. A lo mejor estás medio tarde, estás full, pero te falta algo. Tal vez llegaste hasta la mitad y como que ya no puedo más. La circunstancia te arrojó. La fe disminuyó. La medida que te dio Dios disminuyó en vez de ser incrementada. Para tener poder y autoridad necesitamos tener esa fe que sobrepasa todo. Yo lo estoy viendo, pero lo estoy hablando por fe. Declaro por fe, me pertenece por fe, es mío porque Dios me dijo que era mío por fe. Tenemos que entender que cuando nos unimos en esa autoridad, como cuerpo, es una cosa ser individuos con autoridad y es otra cosa ser una iglesia con autoridad, un cuerpo con autoridad, que lo que el cuerpo clama y pide en oración, Dios viene y lo da la semana que viene.
tenemos que entender que el poder es como un cohete, como una explosión que transportará a nuestra autoridad a la próxima dimensión donde Dios quiere que nosotros habitemos. El poder es solamente el poder propulsor que impulsará tu autoridad a niveles extraordinarios, extravagantes, espeluznantes, intergalácticos. El poder es algo que transportará como iglesia a una dimensión, no a un nivel, a una dimensión. ¿Quién quiere estar en una dimensión? ¿Usted sabe lo que hay en dimensiones? Incomparables riquezas, incomparable bendición, tanto en lo físico, sanación, liberación espiritual, salvación. Es el gozo del Señor, es entrar en el gozo del Señor, pero sin esa autoridad, simplemente somos cristianos mediocres. Sin esa autoridad, simplemente somos bocinas y trompetas que retoñan y dan música, dan ruido, pero nada más, no tumban murallas. Después de dar las 7.000 vueltas a San Juan, al morro, y sin la autoridad, te va a dar un desgaste físico, te va a deshidratar. Es más que poder. Tener autoridad en este tiempo. Lo que Dios quiere para la iglesia es que ¿de qué vale tanto poder? Sí, entendemos, sí, el poder, pero ¿de qué vale tanto poder? ¿De qué vale tanta unción? ¿De qué vale tanta lengua? ¿Ah? ¿De qué vale tanta profecía? Si realmente no hay autoridad. ¿Qué es lo que Dios viene a buscar? ¿Qué es lo que viene el Hijo de Dios a buscar? Jesucristo viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, una iglesia con autoridad, implantando reino, que Él llegue y nos vea trabajando, expandiendo el reino de Dios. Cuatro paredes, peleando con un virus. Entiendo que en este tiempo Dios está hablando mucho en la iglesia, de muchas formas. Dios está tratando de levantar en ti ese diseño que ya está en ti, pero que de una forma u otra los planos se te han ido. De una forma u otra la visión no está clara, ¿qué tenemos que hacer? Pues para eso te tienes que conectar con una casa, para entender el plan y el diseño de autoridad y poder sobre el reino de Dios, sobre esta casa, sobre este lugar, Río Grande, el colegio, lo que Dios quiere hacer en toda esta área. Nos tenemos que conectar con la fuente. Yo quiero una iglesia con autoridad. Amén. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias te damos, Padre amado, por la autoridad que tú has puesto y has delegado en tu iglesia. Gracias, Padre amado, porque de hoy en adelante, Padre amado, entenderemos y sabemos, Padre amado, que usaremos nuestra autoridad con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, Padre amado, y con revelación. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias por cada uno de ellos, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú influyas, que tú influyas en sus hogares, que tú influyas en sus casas, en la iglesia, Padre amado, en su trabajo, en sus escuelas, Padre amado, donde quiera que ellos vayan, Padre amado. Que la planta de su pie implante autoridad y sobre todo el reino de Dios, Padre amado.
Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, Padre amado, te ha placido llegar a este lugar y visitarnos diariamente, Padre amado. Todos los días que estamos aquí metidos, tú estás aquí con nosotros, Padre amado, porque es que tienes un poco con nosotros. Hay algo aquí que te atrae, Padre amado, y somos nosotros, Padre amado, que te alabamos y te adoramos en espíritu y en verdad, Padre amado, que queremos un Cristo vivo en nuestras vidas, Padre amado, porque hemos pedido un evangelio muerto, Padre amado, y por eso, Padre amado, hoy tomamos la rienda, Padre amado, del poder y autoridad que tú nos has delegado, Padre amado, y en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, le decimos a todo problema, toda tempestad, todo gobernante de tiniebla, toda potestad, todo principado, que con la autoridad que tú nos has dado como iglesia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, se tiene que ir, Padre amado. Se tiene que ir de nuestras casas, se tiene que ir de nuestras vidas, Padre amado. Se no puede tocar a nuestros hijos, Padre amado. Se tiene que ir de nuestros colegios, de nuestras escuelas, Padre amado. Se tiene que ir de mi Puerto Rico, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Y gracias, Padre amado. Mi hermano, Padre amado, que está pasando un momento un poco malo, Padre amado. Que su fe ha disminuido, Padre amado. Yo te pido, Señor, que en esta casa restauradora, Padre amado, encuentre ese ánimo, Padre amado. Encuentre que la fe de sus hermanos lo animan, Padre amado, a seguir delante, Padre amado, no pararse en el camino, a seguir su carrera, Señor, que es lo que tú has diseñado para nosotros, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Cuéntanos, Señor, de cada una de estas palabras, Señor, penetra en nuestro espíritu, Padre, que cumple aquello por el cual tú le has enviado, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que salimos de ese lugar entendiendo que estamos dotados, llenos, portadores de autoridad, Señor, para establecer tu reino en esta casa, Padre. Gracias, Señor, por el pastor Javes, Señor, por la palabra que ha traído en esta noche, Padre, tu pueblo. Gracias, que Dios permite que esta palabra, Señor, se impregne en nuestro espíritu y no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Padre, que podamos pararnos delante de la tempestad y decir fue, que podamos pararnos delante de tu problema y decir fue, porque entendemos que tenemos la autoridad necesaria para ello, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, mi Rey. Amén. Como lo prepárese para diezmar y ofrendar en esta noche.